La copa se elevó en el aire. Las palabras salieron de la boca de mi hijo como cuchillos envueltos en terciopelo. Esta es la mujer de quien me enorgullezco. 43 personas observaban el momento, sonrisas cómplices, aplausos educados. Iris, la madre de mi nuera, irradiaba satisfacción desde su extremo de la mesa, con el collar de perlas que yo le había comprado brillando bajo las luces del restaurante. $3,200 ese collar. Pero no fue el brindis lo que hizo que mi mundo se detuviera. Fue lo que vino exactamente 7 segundos después. El mesero apareció como una sombra elegante, uniforme impecable, bandeja plateada en la mano. Se inclinó levemente y depositó algo frente a mí. Un sobre de cuero color café. Pesado. Definitivo. Lo abrí porque todos me miraban, porque el silencio se había vuelto tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. $9,800. Ese era el total de la cuenta. Por la cena de cumpleaños de una mujer que acababa de recibir el brindis de mi hijo. Por la celebración de alguien que no era yo. Y ahí estaba yo, con 61 años, sosteniendo la factura de una humillación pública perfectamente orquestada. Levanté la vista. Iris tenía los brazos cruzados, una sonrisa irónica curvando sus labios pintados de color coral. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía todo, sabía exactamente lo que estaba pasando. Yasmín, mi nuera, miraba su plato con falsa inocencia, jugueteando con el tenedor entre sus dedos. César, el padre de Yasmín, tosió incómodo pero no intervino. Y Matías, mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía apenas 3 años, me observaba con esa mirada que ya no reconocía. Expectante. Segura. Como si jamás hubiera dudado que yo abriría mi cartera y pagaría sin protestar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No hubo explosión de furia ni lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Fue más silencioso que eso. Más profundo. Fue como cuando una cuerda tensa finalmente cede después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. El sonido que hace es casi imperceptible, pero las consecuencias son irreversibles. Sentí como mis manos, que habían temblado al abrir el sobre, de repente se volvían completamente firmes. Mis hombros se enderezaron. Mi respiración se hizo más lenta, más controlada. Y en medio de aquel salón lleno de testigos, rodeada de manteles color marfil y cubiertos que brillaban bajo las lámparas de cristal, tomé la decisión más importante de mi vida. Cerré el sobre con calma deliberada. El cuero crujió suavemente bajo mis dedos. Todos seguían mirándome. Podía escuchar el tintineo distante de copas en otras mesas, el murmullo suave de conversaciones ajenas a nuestro drama familiar. El restaurante era uno de esos lugares donde cada plato costaba más que el salario semanal de una persona común, donde los meseros se movían como fantasmas entre las mesas y donde la gente iba para ser vista, para demostrar estatus, para exhibir poder. Exactamente el tipo de lugar que Iris adoraba. Exactamente el tipo de lugar que yo había pagado docenas de veces en los últimos 6 años. Me puse de pie. El movimiento fue lento, controlado, casi ceremonial. La silla se deslizó hacia atrás sin hacer ruido sobre la alfombra color beige. Tomé el sobre entre mis manos, caminé los 4 pasos que me separaban de mi hijo y lo coloqué frente a él con un golpe seco que resonó en el silencio absoluto que se había apoderado de nuestra mesa. 43 pares de ojos clavados en nosotros. 43 personas conteniendo la respiración. Y yo, de pie junto a la silla de Matías, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin suavizar mi expresión, sin sonreír para mantener la paz, sin tragarme las palabras que necesitaban ser dichas. Págala tú, fue todo lo que dije. 2 palabras. Simples. Definitivas. Sin alzar la voz. Sin dramatismo. Apenas un susurro que de alguna manera se escuchó más fuerte que cualquier grito. La cara de Matías pasó del shock a la confusión, luego a algo que parecía indignación. Abrió la boca para hablar, pero yo ya me había dado vuelta. Tomé mi bolso del respaldo de la silla, ese bolso color gris que había comprado en rebajas porque nunca me permití gastar en mí misma lo que gastaba en ellos. Mis piernas se movieron con una firmeza que no sabía que todavía poseía. Atravesé el salón completo mientras el silencio me seguía como una ola. Nadie habló. Nadie se movió. Escuché el raspido de una silla,
probablemente Matías levantándose, pero no me detuve. No miré atrás. El mesero que había traído la cuenta me observaba desde su puesto junto al bar, los ojos muy abiertos, claramente sin saber cómo manejar la situación. Ernesto se llamaba, según la plaquita dorada en su uniforme. Me pregunté cuántas veces había presenciado escenas como esta, familias destruyéndose educadamente entre platos de langosta y botellas de vino que costaban $300. Las puertas de cristal del restaurante se abrieron ante mí y el aire frío de la noche me golpeó el rostro como una bofetada necesaria. Noviembre en la ciudad siempre traía ese viento cortante que se metía bajo la ropa y hacía que la gente caminara más rápido, encorvada, protegiéndose. Pero yo no me encorvé. Caminé erguida hacia mi auto, un sedán plateado de 7 años que funcionaba perfectamente, pero que Matías siempre me decía que debería cambiar por algo más nuevo, más apropiado para una mujer de mi posición. Mi posición. Como si mi valor se midiera por el modelo de mi vehículo o el tamaño de mi casa o la cantidad de dinero que estaba dispuesta a regalarles. Introduje la llave en el encendido y mis manos, que habían estado tan firmes dentro del restaurante, comenzaron a temblar. No de miedo. No de arrepentimiento. Sino de algo que no había sentido en años. Poder. Control. La sensación embriagadora de haberme elegido a mí misma por primera vez en más de media década. El motor arrancó con su ronroneo familiar y mientras salía del estacionamiento, vi a través del espejo retrovisor como Matías salía corriendo del restaurante, agitando los brazos, gritando algo que no alcancé a escuchar porque ya había subido las ventanillas. Conduje por las calles iluminadas de la ciudad sin un destino claro. Los semáforos cambiaban de rojo a verde, la gente cruzaba las avenidas cargando bolsas de compras, parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano frente a las vitrinas decoradas. Era una noche normal para todos ellos. Pero para mí era la noche en que finalmente había dicho basta. La noche en que una cuenta de $9,800 se había convertido en el precio de mi libertad. Porque eso era exactamente lo que acababa de comprar con aquella negativa. Libertad. Mi teléfono comenzó a vibrar dentro del bolso. 1 vez. 2 veces. 5 veces. No necesitaba mirarlo para saber quién llamaba. Matías. Probablemente furioso. Probablemente confundido. Probablemente esperando que yo diera vuelta, que regresara, que me disculpara, que sacara mi tarjeta de crédito y arreglara el problema como siempre había hecho. Como había hecho cuando necesitaron el enganche para su apartamento. Como había hecho cuando Yasmín quería redecorar la sala. Como había hecho cada vez que Iris mencionaba que le gustaría esto o aquello y mi hijo me miraba con esos ojos que decían mamá, tú puedes ayudar, ¿verdad? Pero esta vez no iba a ayudar. Esta vez no iba a arreglar nada. Llegué a mi casa, esa casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo que había comprado sola, con mi propio esfuerzo, después de 30 años trabajando como administradora en un hospital. Aparqué en la entrada y me quedé sentada en el auto durante varios minutos, las manos todavía sobre el volante, mirando las ventanas oscuras de mi hogar. Adentro todo estaría exactamente como lo había dejado. Limpio. Ordenado. Silencioso. Vacío de las visitas de mi hijo que solo aparecía cuando necesitaba algo. Entré a la casa y encendí las luces. La sala se iluminó revelando los muebles que había elegido con cuidado, las fotografías en las paredes de Matías en diferentes etapas de su vida. Matías a los 5 años con su primer día de escuela. Matías a los 12 sosteniendo su diploma de la primaria. Matías a los 22 en su graduación universitaria, yo a su lado sonriendo orgullosa porque había logrado pagarlo todo, cada semestre, cada libro, cada matrícula, sin ayuda de nadie. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser su madre para convertirme en su cajero automático. Me quité los zapatos, esos tacones color negro que me hacían daño pero que usaba para las cenas familiares, porque Yasmín una vez comentó que las mujeres de mi edad deberían hacer un esfuerzo por verse presentables. Presentable. Como si mi apariencia fuera lo único que me daba valor en sus ojos. Me serví un vaso de agua en la cocina y me senté en el sofá, todavía con el abrigo puesto, todavía procesando lo que acababa de pasar. El teléfono seguía vibrando. Matías había llamado 17 veces en los últimos 30 minutos. 17 intentos de devolverme a mi lugar. Pero algo extraño estaba sucediendo dentro de mí. Algo que no esperaba. Esperaba sentir culpa. Ese peso familiar en el pecho que siempre llegaba cuando decepcionaba a mi hijo. Esperaba arrepentimiento,
la voz interior que me diría que había exagerado, que había arruinado la fiesta de Iris, que había hecho una escena innecesaria. Esperaba miedo de perder a mi único hijo, de quedarme completamente sola en esta casa silenciosa. Pero no sentía nada de eso. Lo único que sentía era una claridad cristalina, fría como el viento de noviembre que todavía podía escuchar silbando contra las ventanas. Una certeza absoluta de que lo que había hecho no era el final de algo, sino el comienzo. Antes de contar lo que hice después, antes de revelar cómo una sola noche cambió completamente el rumbo de mi vida, necesito que entiendan algo fundamental. Necesito que comprendan por qué aquella calma extraña que sentí en mi sala, sentada con el abrigo todavía puesto mientras mi teléfono explotaba con llamadas ignoradas, no era la calma de la negación. Era la calma que viene después de despertar de un sueño largo y confuso, cuando finalmente abres los ojos y reconoces dónde estás realmente. El teléfono dejó de vibrar alrededor de la medianoche. 32 llamadas perdidas. Matías había dejado 8 mensajes de voz que no escuché. Yasmín envió 4 mensajes de texto que borré sin leer. Iris, sorprendentemente, también intentó comunicarse, como si tuviera algún derecho a exigirme explicaciones. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa de centro, esa mesa de vidrio que había comprado en una tienda de muebles usados cuando recién me mudé a esta casa, porque después de pagar la universidad de Matías no me quedaba dinero para nada nuevo. Me quité el abrigo finalmente. Me quité el vestido color verde oscuro que había usado para la cena, ese vestido que compré específicamente porque Yasmín había comentado que el color me favorecía. Siempre haciendo lo que otros esperaban. Siempre adaptándome a las preferencias ajenas. Me puse mi pijama vieja, la de algodón suave desgastado por 100 lavadas, y me senté en mi cama mirando el techo. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj en el pasillo, mi propia respiración entrando y saliendo de mis pulmones con regularidad hipnótica. Y entonces comencé a recordar. No las cosas grandes, sino los detalles pequeños que había ignorado durante años. La forma en que Matías nunca preguntaba cómo estaba yo, solo si podía ayudarlo con algo. La manera en que Yasmín me llamaba solo cuando necesitaban dinero para algún proyecto nuevo en su apartamento. Como Iris siempre mencionaba frente a mí las cosas caras que deseaba, mirándome de reojo, esperando que yo ofreciera comprárselas. Había normalizado todo eso. Lo había convertido en amor. En apoyo familiar. En lo que una buena madre debía hacer. Pero aquella noche, acostada en mi cama, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo, algo dentro de mí comenzó a cambiar de nombre a las cosas. A llamarlas por lo que realmente eran. Eso no era amor. Era utilización. No era familia. Era transacción. No era respeto. Era explotación refinada, educada, envuelta en sonrisas y brindis vacíos. Y lo más perturbador de todo era darme cuenta de cuánto tiempo había permitido que continuara. 6 años desde que Matías se casó con Yasmín. 6 años convertida en el banco familiar. 6 años preguntándome por qué me sentía tan vacía cada vez que terminaba una de esas reuniones familiares. Me levanté de la cama cerca de las 3 de la mañana. No podía dormir. La claridad que sentía era casi física, como si alguien hubiera encendido todas las luces de una habitación que había permanecido en penumbras durante demasiado tiempo. Fui a mi estudio, ese pequeño cuarto que usaba para pagar las cuentas y organizar mis documentos. Encendí la lámpara del escritorio y saqué mi archivador, el mismo donde guardaba todos los registros bancarios, todos los recibos importantes, toda la evidencia meticulosa de mi vida financiera. Abrí la gaveta donde guardaba las carpetas de los últimos años. Tenía todo organizado por fecha, por categoría, porque trabajar 30 años en administración hospitalaria te enseña a documentar absolutamente todo. Y ahí estaban. Todos los regalos. Todas las ayudas. Todas las veces que había abierto mi cartera porque mi hijo me miraba con esa expresión que decía que yo era su única esperanza. Comencé a hacer algo que debería haber hecho años atrás. Comencé a sumar. El enganche del apartamento de Matías y Yasmín, $45,000. Lo recordaba perfectamente porque tuve que liquidar la mitad de mi fondo de retiro para conseguir esa cantidad. Matías me prometió que me lo devolvería en pagos mensuales. Nunca recibí ni un centavo. Las renovaciones que hicieron 6 meses después porque Yasmín decidió que la cocina necesitaba electrodomésticos nuevos y pisos de granito, $12,300.
El auto que le regalé a Matías en su cumpleaños número 32, $28,000. Las 3 vacaciones familiares a las que contribuí porque Iris mencionó que sería lindo si todos pudiéramos viajar juntos, $16,000 en total. Los regalos de Navidad. Los regalos de cumpleaños. Los regalos porque sí. El collar de perlas de Iris. Los aretes de diamantes de Yasmín. El traje italiano de César. Las cenas en restaurantes caros donde siempre terminaba pagando yo. Los muebles que les compré. Las reparaciones del auto que cubrí. Los gastos médicos que asumí cuando Yasmín tuvo aquella cirugía estética que su seguro no cubría porque no era necesaria. $9,500 por una rinoplastia que ella quería desde adolescente. Seguí sumando mientras el reloj marcaba las 4 de la mañana, luego las 5. Tenía una libreta frente a mí y mi letra, normalmente tan ordenada, se volvía más errática con cada cifra que anotaba. No porque estuviera enojada, sino porque estaba absolutamente atónita. $183,700. Ese era el total aproximado que había gastado en mi hijo y su familia política en 6 años. Casi $200,000 que habían salido de mi cuenta bancaria, de mi fondo de retiro, de mi futuro, y habían entrado en sus vidas como si fuera mi obligación proporcionárselos. Me recosté en la silla del escritorio sintiendo como el número se instalaba en mi conciencia. $183,700. Podría haber pagado mi casa completamente. Podría haber viajado por el mundo. Podría haber asegurado mi vejez con comodidad. Pero en lugar de eso, había financiado la vida de lujo de personas que apenas me llamaban excepto cuando necesitaban algo más. Y lo peor no era el dinero. Lo peor era darme cuenta de que ni siquiera me habían dado las gracias la mayoría de las veces. Era esperado. Era asumido. Era mi rol. El sol comenzó a salir. La luz gris del amanecer se filtró por las cortinas del estudio. Escuché a los pájaros comenzar su canto matutino. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, todo era diferente. Ya no veía a mi hijo como la víctima de circunstancias difíciles que necesitaba el apoyo de su madre. Lo veía como un hombre adulto de 35 años que había aprendido a manipular mi amor para financiar su estilo de vida. Ya no veía a Yasmín como la nuera educada que solo quería lo mejor para su familia. La veía como la arquitecta principal de mi explotación financiera. Y finalmente entendí algo que debería haber sido obvio desde el principio. Aquella humillación en el restaurante no había sido un accidente. No había sido un malentendido. Había sido el resultado inevitable de 6 años enseñándoles que podían tratarme así sin consecuencias. Yo había construido este monstruo. Yo había creado este patrón. Y solo yo podía destruirlo. Pasé todo el sábado sola en mi casa, sin encender el teléfono, sin abrir las cortinas completamente, sin hacer nada más que pensar. Había algo hipnótico en aquel silencio. Durante años mi vida había estado llena de obligaciones, de llamadas de Matías, de peticiones disfrazadas de conversaciones casuales, de la ansiedad constante de no ser suficiente para ellos. Y ahora, en la quietud absoluta de mi sala, descubría que el silencio no era vacío. Era espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar. Espacio para existir sin la presión constante de ser útil a alguien más. Pero no estaba huyendo de la realidad. Estaba preparándome para enfrentarla de verdad por primera vez. Porque había algo que necesitaba entender antes de poder avanzar. Necesitaba ponerle nombre a lo que me había estado pasando todos estos años. Necesitaba encontrar las palabras exactas que explicaran por qué una madre que amaba a su hijo había terminado siendo tratada como un recurso desechable. Y esas palabras llegaron el domingo por la mañana cuando, buscando algo completamente diferente en Internet, encontré un artículo que parecía haber sido escrito específicamente para mí. Se llamaba Utilización afectiva condicionada y mientras leía la definición sentí como mi respiración se detenía. Era un patrón de relación donde el afecto y la atención solo se manifestaban cuando la persona podía proporcionar algún beneficio material o práctico. No era amor. Era una transacción emocional donde el cariño se otorgaba únicamente como recompensa por la utilidad. Las llamadas llegaban cuando necesitaban dinero. Las visitas ocurrían cuando querían algo. Las palabras dulces aparecían justo antes de las peticiones. Y cuando ya no había nada que obtener, el afecto desaparecía hasta la próxima necesidad.
Leí el artículo 3 veces seguidas. Cada párrafo describía mi vida con precisión quirúrgica. La forma en que Matías me llamaba la mejor madre del mundo justo antes de pedirme que pagara algo. La manera en que Yasmín de repente se volvía conversadora y amigable cuando planeaban una renovación nueva en su apartamento. Como Iris me incluía en sus planes solo cuando involucraban restaurantes caros o regalos costosos. El patrón estaba tan claro ahora que me sentí estúpida por no haberlo visto antes. Pero esa es la naturaleza insidiosa de este tipo de manipulación. Se disfraza tan bien de amor que la víctima se siente culpable por siquiera cuestionarlo. El artículo explicaba que las personas que caen en este patrón suelen tener ciertas características en común. Generosidad natural. Miedo al abandono. Deseo profundo de ser necesitadas. Dificultad para establecer límites. Tendencia a medir su valor por lo útiles que son a otros. Leí esa lista y me vi reflejada en cada punto. Había criado a Matías sola después de que su padre nos abandonara. Había trabajado doble turno durante años para darle todo lo que necesitaba. Y en algún momento de ese proceso había aprendido que mi valor como madre se medía por cuánto podía sacrificar, cuánto podía dar, cuánto podía soportar sin quejarme. Matías había aprendido la lección perfectamente. Había aprendido que mamá siempre estaría ahí. Que mamá siempre diría que sí. Que mamá valoraba ser necesitada más que ser respetada. Y cuando se casó con Yasmín, ella vio la oportunidad y la explotó con la precisión de alguien que entiende exactamente cómo funcionan estas dinámicas. Iris simplemente se unió al festín. 3 personas alimentándose de mi necesidad de ser amada, de mi miedo a quedarme sola, de mi incapacidad para decir no sin sentirme como una mala madre. Pero algo había cambiado aquella noche en el restaurante. Cuando vi la cuenta de $9,800 y escuché el brindis de mi hijo dedicado a otra mujer, cuando sentí las miradas de 43 personas esperando que yo cumpliera mi papel de financiadora silenciosa, algo dentro de mí simplemente se rompió. Y ahora, leyendo sobre la utilización afectiva condicionada, entendía que lo que se había roto no era mi amor por Matías. Era mi disposición a confundir amor con servidumbre. Era mi creencia de que ser una buena madre significaba dejarme explotar. Era la cadena invisible que me había mantenido atada a un patrón destructivo durante 6 largos años. Cerré la computadora y me quedé sentada en el sofá mirando las fotografías en la pared. Matías de niño, sonriendo sin dientes frontales. Matías adolescente con su uniforme de fútbol. Matías graduándose de la universidad. En cada foto yo estaba ahí, al margen o cortada a la mitad, porque siempre había sido yo quien tomaba las fotos. Siempre en segundo plano. Siempre asegurándome de que él brillara. Y él había crecido creyendo que ese era el orden natural de las cosas. Que yo existía para hacer su vida más fácil. Que mi función era facilitar, financiar, desaparecer cuando ya no era útil. El domingo por la tarde encendí mi teléfono por primera vez en 2 días. La pantalla explotó con notificaciones. 67 llamadas perdidas. 42 mensajes de texto. 3 correos electrónicos. Todos de Matías, Yasmín o Iris. Ninguno preguntando si estaba bien. Ninguno disculpándose por la humillación pública. Todos exigiendo explicaciones, exigiendo que respondiera, exigiendo que volviera a mi lugar. Leí algunos de los mensajes y la progresión era reveladora. Los primeros eran confundidos. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Luego venía la falsa preocupación. Estamos preocupados por ti. Llámanos, por favor. Después la culpa. No puedo creer que arruinaras la fiesta de Iris de esa manera. Y finalmente la demanda directa. Necesitamos hablar. Ven mañana a la casa. No era una invitación. Era una orden. Porque así funcionaba nuestra dinámica. Ellos ordenaban y yo obedecía. Ellos creaban el caos y yo lo limpiaba. Ellos gastaban y yo pagaba. Pero yo ya no era esa mujer. Algo fundamental había cambiado en mí durante aquellos 2 días de silencio. Había pasado de la negación a la aceptación, de la confusión a la claridad, del miedo a algo que todavía no tenía nombre pero que se sentía peligrosamente parecido al poder. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. 61 años. Cabello gris que había dejado de teñir hace meses porque Yasmín comentó que me hacía ver más joven y yo, como siempre, había hecho lo contrario de lo que alguien más quería.
Arrugas alrededor de los ojos que contaban la historia de 3 décadas trabajando, criando, sacrificando. Pero en esos ojos había ahora algo nuevo. Determinación. No respondí ningún mensaje. En lugar de eso, volví a mi estudio y saqué de nuevo mi archivador. Saqué mi libreta con los cálculos de la madrugada anterior. $183,700. Y entonces tomé una decisión. No iba a confrontarlos con emociones. No iba a gritar ni llorar ni suplicar que me vieran como algo más que un cajero automático. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a mostrarles los números. Iba a presentarles los hechos fríos y duros de lo que nuestra relación realmente había sido todos estos años. Porque los números no mienten. Los números no pueden ser manipulados con palabras dulces o miradas heridas. Comencé a crear un documento. Una lista detallada, fecha por fecha, de cada peso que había gastado en ellos. Cada regalo. Cada pago. Cada vez que había abierto mi cartera porque ellos habían abierto sus bocas. El documento creció y creció hasta convertirse en 10 páginas de evidencia irrefutable. 10 páginas que contaban la verdadera historia de nuestra familia. No la versión que ellos se contaban a sí mismos, donde eran víctimas de circunstancias difíciles y yo era la madre generosa que ayudaba por amor. Sino la versión real, donde ellos eran explotadores sistemáticos y yo había sido su víctima voluntaria. Cuando terminé eran las 11 de la noche del domingo. Imprimí el documento y lo guardé en una carpeta nueva. En la portada escribí con mi mejor letra, la verdad sobre nuestra familia. Y mientras cerraba la carpeta sentí algo que no había sentido en años. Sentí que finalmente estaba tomando control de mi propia narrativa. Finalmente estaba dejando de ser un personaje secundario en la historia de la vida de mi hijo. Finalmente estaba convirtiéndome en la protagonista de la mía. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad exactamente, aunque había un elemento de nerviosismo. No era miedo, aunque sabía que lo que vendría sería difícil. Era más bien la sensación que debe tener un soldado justo antes de una batalla que ha estado preparando durante mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que dolería. Pero también sabía que era absolutamente necesario. Me preparé un café y me senté en la cocina con mi carpeta de evidencias. La luz de la mañana entraba por la ventana iluminando las páginas que había impreso la noche anterior. 10 páginas de números, fechas, cantidades. 10 páginas que resumían 6 años de mi vida reducidos a transacciones financieras. Porque eso era lo que nuestra relación había sido en realidad. Una serie interminable de retiros de mi cuenta bancaria a cambio de migajas de afecto temporal. Mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Matías. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a sonar 5 minutos después. Otra vez al buzón. A la tercera llamada decidí contestar, pero no porque lo exigiera, sino porque yo estaba lista. Había pasado todo el fin de semana preparándome mentalmente para este momento. Ya no era la mujer que había salido de aquel restaurante el viernes por la noche. Era alguien diferente. Alguien más fuerte. Mamá, finalmente. Su voz sonaba entre aliviada e irritada. Hemos estado tratando de comunicarnos contigo durante 3 días. ¿Qué demonios pasó el viernes? Nos dejaste con una cuenta de casi $10,000 y simplemente te fuiste. Tuve que pagar con mi tarjeta de crédito y ahora tengo un problema de flujo de efectivo que no necesitaba. Escuché sus palabras y algo dentro de mí se sintió casi divertido por la ironía. No preguntó cómo estaba yo. No se disculpó por la humillación pública. No cuestionó por qué había asumido que yo pagaría una fiesta que no era mía. Su única preocupación era su problema de flujo de efectivo. Como si yo fuera responsable de resolver los problemas financieros que él mismo había creado al organizar una cena carísima sin tener cómo pagarla. Necesitamos hablar, le dije con voz tranquila. Pero no por teléfono. Ven a mi casa esta tarde. Tú, Yasmín e Iris. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Iris. ¿Por qué tendría que venir la madre de Yasmín? Porque esta conversación involucra a todos los que estuvieron en aquella mesa el viernes. A las 5 de la tarde. Si no vienen los 3, no habrá conversación. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de debilidad. Era adrenalina.
Era anticipación. Era el poder de finalmente establecer los términos de un encuentro en lugar de simplemente aceptar lo que otros decidían por mí. Durante 6 años había estado disponible cuando ellos querían, donde ellos querían, como ellos querían. Esta vez sería diferente. Esta vez sería en mi territorio, en mi momento, bajo mis condiciones. Pasé el resto del día preparándome. No física, sino mentalmente. Repasé cada página de mi documento. Memoricé las cifras más importantes. Ensayé las palabras que necesitaba decir. Pero sobre todo, trabajé en mantener la calma. Porque sabía que ellos intentarían desestabilizarme. Intentarían hacerme sentir culpable. Intentarían convertirme nuevamente en la villana de una historia donde ellos eran las víctimas inocentes. Y yo necesitaba estar tan centrada, tan segura, tan inquebrantable que ninguna de sus tácticas funcionara. A las 5:10 escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y los vi bajar. Matías venía adelante, con esa expresión de fastidio que usaba cuando algo lo incomodaba. Yasmín caminaba detrás de él, sus tacones resonando contra el pavimento, su rostro cuidadosamente neutral. E Iris venía al final, con esa postura erguida que usaba para intimidar, como si fuera la reina llegando a reprender a una sirvienta problemática. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Los miré a los tres parados en mi entrada y por un momento tuve que recordarme a mí misma por qué estaba haciendo esto. Porque verlos ahí, ver el rostro de mi hijo que había sido mi mundo entero durante tantos años, casi me hizo retroceder a mi antiguo patrón. Casi me hizo querer disculparme, suavizar las cosas, hacer que todos se sintieran cómodos de nuevo. Casi. Pasen, dije simplemente, haciéndome a un lado. Entraron a la sala y se quedaron de pie, como esperando que yo les ofreciera algo de beber, que hiciera de anfitriona, que cumpliera mi papel habitual de hacerlos sentir bienvenidos y atendidos. Pero no lo hice. Simplemente cerré la puerta, caminé hasta el sofá y me senté con mi carpeta en el regazo. Ellos se quedaron parados unos segundos más antes de finalmente sentarse en los sillones frente a mí. La incomodidad en la habitación era casi tangible. Bueno, comenzó Matías con ese tono que usaba cuando quería tomar el control de una situación. Espero que esta reunión dramática tenga una buena razón. Cancelé 2 citas importantes para estar aquí. La tiene, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero antes de que empiece a hablar, necesito establecer una regla. Voy a decir todo lo que tengo que decir sin interrupciones. Cuando termine, pueden hablar. Pero hasta entonces, van a escuchar. Yasmín intercambió una mirada con Iris. Matías se recostó en el sillón con los brazos cruzados, esa postura defensiva que adoptaba cuando se sentía atacado. Pero ninguno protestó. Tal vez porque mi tono no dejaba espacio para negociación. Tal vez porque algo en mi expresión les decía que esta vez era diferente. Abrí la carpeta y saqué la primera página de mi documento. Durante los últimos 3 días he estado haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. He estado revisando exactamente cuánto dinero he gastado en ustedes desde que Matías y Yasmín se casaron hace 6 años. Tengo aquí un registro detallado de cada peso. Cada regalo. Cada pago. Cada vez que abrí mi cartera porque ustedes abrieron sus bocas. Vi cómo la cara de Matías cambiaba de fastidio a confusión. Yasmín se puso un poco más pálida. Iris mantuvo su expresión neutral, pero sus manos se tensaron sobre su bolso. El enganche de su apartamento, continué, mirando directamente a Matías. $45,000 que saqué de mi fondo de retiro. Me prometiste que me lo devolverías en pagos mensuales. Nunca vi un centavo. Las renovaciones de la cocina 6 meses después. $12,300. El auto que te regalé en tu cumpleaños. $28,000. Las 3 vacaciones familiares. $16,000 en total. Seguí leyendo. Cada línea del documento. Cada fecha. Cada cantidad. Vi cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de defensivas a incómodas. Matías dejó de mirarme a los ojos. Yasmín empezó a juguetear con sus uñas. Iris intentaba mantener su compostura, pero podía ver la tensión en su mandíbula. El collar de perlas que llevas puesto ahora mismo, Iris, dije señalando su cuello. $3,200. Los aretes de diamantes de Yasmín. $4,500.
El traje italiano de César para la boda de tu sobrina. 2.800. La rinoplastia de Yasmín que su seguro no cubría. 9.500. Continué durante 10 minutos. Cada página revelaba más. Más dinero. Más sacrificios. Más pruebas de que yo había estado financiando sus vidas mientras ellos apenas reconocían mi existencia excepto cuando necesitaban algo más. Y cuando llegué a la última página, cuando leí el total final, el silencio en la sala era absoluto. $183.700, dije dejando que el número flotara en el aire entre nosotros. Esa es la cantidad exacta que he gastado en ustedes en 6 años. Casi $200.000 de mi dinero, de mi trabajo, de mi futuro. Y el viernes por la noche, en la fiesta de cumpleaños de Iris, después de un brindis donde mi hijo declaró su orgullo por otra mujer, me entregaron una cuenta de casi $10.000 más. Como si fuera mi obligación. Como si fuera mi rol. Como si yo existiera únicamente para financiar sus vidas. Cerré la carpeta y la puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Finalmente levanté la vista y los miré a los tres directamente. Así que ahora voy a preguntarles algo, y quiero que sean completamente honestos conmigo. En algún momento durante estos 6 años me vieron como algo más que un cajero automático. El silencio que siguió a mi pregunta fue tan denso que parecía tener peso físico. Nadie se movió. Nadie habló. Solo el tic-tac del reloj en el pasillo marcaba los segundos que pasaban mientras esperaba una respuesta que probablemente nunca llegaría. Porque responder honestamente significaría admitir algo que ninguno de ellos estaba dispuesto a reconocer. Significaría mirarse al espejo y ver lo que realmente habían sido todos estos años. Finalmente fue Matías quien rompió el silencio, pero no de la manera que yo esperaba. No con honestidad ni con reflexión, sino con el arma que siempre había usado cuando se sentía acorralado, la culpa. No puedo creer esto, dijo levantándose del sillón, su voz subiendo de volumen con cada palabra. No puedo creer que estés llevando la cuenta de cada centavo que has gastado en tu propia familia. ¿Eso es lo que somos para ti ahora? ¿Una hoja de cálculo? ¿Una lista de gastos que vas a lanzarnos a la cara? Yasmín asintió inmediatamente, encontrando su terreno seguro al lado de su esposo. Esto es increíblemente hiriente, Dolores. Nunca te pedimos nada que no pudieras dar. Siempre ofreciste ayudarnos por voluntad propia. Y ahora actúas como si te hubiéramos obligado. Iris se mantuvo callada, pero su expresión lo decía todo. Superioridad moral mezclada con desdén apenas disimulado. Como si mi acto de documentar la explotación fuera más ofensivo que la explotación misma. Los observé mientras intentaban voltear la situación. Era fascinante ver cómo funcionaba la manipulación en tiempo real. Cómo tomaban mi acto legítimo de establecer límites y lo convertían en un ataque injustificado contra ellos. Cómo se posicionaban como víctimas de mi crueldad en lugar de perpetradores de años de abuso financiero y emocional. Era el patrón exacto que el artículo sobre utilización afectiva condicionada había descrito. Cuando la víctima finalmente se defiende, los abusadores se visten de mártires. Pero yo ya no era la mujer que se dejaba manipular por la culpa. Había pasado 3 días completos despertando de un sueño de 6 años. Había visto la verdad con tanta claridad que ninguna cantidad de gaslighting podría nublarla de nuevo. Siéntate, Matías, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Porque no he terminado. Algo en mi tono hizo que se detuviera. Tal vez fue la falta absoluta de emoción. Tal vez fue la certeza en mis palabras. Tal vez simplemente reconoció que esta vez no iba a funcionar. Se sentó lentamente, su mandíbula tensa, sus manos apretadas en puño sobre sus rodillas. Tienes razón en algo, continué. Yo ofrecí ayudarlos. Yo abrí mi cartera una y otra vez. Yo dije que sí cada vez que pedían. Pero ¿sabes por qué lo hice? No porque tuviera dinero sobrando. No porque fuera tan generosa. Lo hice porque tenía miedo. Miedo de que si decía no, dejarías de llamarme. Miedo de que si no era útil, no sería amada. Miedo de quedarme sola sin mi único hijo. Vi cómo Matías apartaba la mirada. Esa pequeña acción me dijo más que cualquier palabra. Él sabía. Siempre había sabido que yo operaba desde el miedo. Y lo había explotado sistemáticamente. Y ustedes, dije mirando ahora a Yasmín e Iris,
Vieron ese miedo y lo usaron. Cada vez que mencionaban algo que querían mientras yo estaba presente, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cada vez que organizaban eventos caros y asumían que yo pagaría, sabían lo que estaban haciendo. No eran peticiones inocentes. Eran manipulaciones calculadas. Eso no es justo, protestó Yasmín, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían demasiado convenientes. Yo te aprecio, Dolores. Siempre lo he hecho. No todo es sobre dinero. No. La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. Entonces dime, Yasmín, ¿cuántas veces me has llamado en los últimos 6 meses que no fuera para pedirme algo o invitarme a un evento donde terminaría pagando? ¿Cuántas veces has venido a visitarme solo para pasar tiempo conmigo? ¿Cuántas veces has preguntado cómo estoy, qué necesito, si hay algo que puedas hacer por mí? El silencio fue mi respuesta. Yasmín abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque no había respuesta. No había ninguna visita casual. No había ninguna llamada solo para conversar. No había ningún interés genuino en mi vida más allá de lo que podía proporcionarles. Exactamente, dije suavemente. Y esa es la diferencia entre familia y transacción. La familia se preocupa por ti incluso cuando no pueden obtener nada de ti. La familia te llama porque quiere escuchar tu voz, no porque necesita tu dinero. La familia celebra tu cumpleaños con el mismo entusiasmo que celebra el de la suegra. Matías se tensó en su asiento. Si esto es sobre el brindis del viernes. No es solo sobre el brindis, lo interrumpí. Es sobre el patrón completo. Es sobre 6 años de sentirme invisible en mi propia familia excepto cuando abrían mi cartera. Es sobre el hecho de que levantaste tu copa para honrar a la madre de tu esposa en su cumpleaños, lo cual está bien, pero cuando fue mi cumpleaños hace 3 meses, ni siquiera recordaste la fecha hasta que te llamé para preguntarte si vendrías a cenar. Vi cómo el color subía a su rostro. Ese pequeño detalle que había guardado en mi memoria, ese cumpleaños olvidado que había racionalizado como un simple descuido, ahora cobraba un significado completamente diferente a la luz de todo lo demás. Mamá, yo. Comenzó, pero lo detuve con un gesto de mi mano. Déjame terminar. Porque hay algo más que necesitan saber. Algo que descubrí ayer y que cambia completamente cómo veo lo que pasó el viernes. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi pantalón. Durante el domingo, mientras revisaba viejos mensajes buscando fechas específicas para mi documento, había encontrado algo. Algo que había estado archivado en una carpeta antigua de conversaciones grupales. Un chat de WhatsApp del que aparentemente me habían removido hace meses, pero del que todavía tenía capturas de pantalla automáticas en mi respaldo de la nube. ¿Recuerda la semana antes de la fiesta de Iris? Pregunté abriendo la aplicación. Matías, me llamaste para decirme sobre la celebración. Me dijiste que sería algo íntimo, familiar. Me dijiste que solo serían unas 20 personas. Me dijiste que probablemente la cuenta se dividiría entre todos. Matías palideció ligeramente. Yasmín e Iris intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida. Pero resulta, continué mientras buscaba la captura de pantalla específica, que 3 días antes de la fiesta, en el chat familiar del que me sacaron en febrero, hubo una conversación muy interesante. Encontré la imagen y se las mostré. Era un intercambio entre Yasmín, Iris y Matías. Yasmín había escrito, ya confirmé el restaurante. $150 por persona, 43 invitados. Iris había respondido, perfecto. Dolores va a pagar como siempre, ¿verdad? Y Matías, mi hijo, había contestado, obvio. Ya le dije que sería algo íntimo. No sospecha nada. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era incómodo. Era devastador. Porque esas palabras, capturadas en una pantalla, eran la prueba irrefutable de que la humillación del viernes no había sido un malentendido. Había sido planeada, premeditada, ejecutada con precisión quirúrgica. No sospecha nada, repetí las palabras de Matías en voz alta. Eso fue lo que escribiste sobre tu propia madre. Como si fuera una idiota que ustedes podían manipular a su antojo. Matías estaba completamente pálido ahora. Mamá, eso fue sacado de contexto. Contexto. Mi voz subió por primera vez en toda la conversación.
¿Qué contexto hace que esté bien planear una humillación pública de tu madre? ¿Qué contexto hace que esté bien burlarse de mí en chats privados mientras me sonríen en persona? ¿Qué contexto justifica 6 años de mentiras y manipulación? Yasmín intentó intervenir. Dolores, por favor, estás malinterpretando. No, la corté con firmeza. No estoy malinterpretando nada. Por primera vez en 6 años estoy viendo todo exactamente como es. Y lo que veo es que ustedes tres construyeron una relación conmigo basada únicamente en mi utilidad financiera. No en amor. No en respeto. No en familia. Sino en cuánto podían extraer de mi cuenta bancaria antes de que finalmente me diera cuenta. Me puse de pie, la carpeta todavía en mi mano, el teléfono con la evidencia en la otra. Los miré a los tres y por primera vez en años me sentí más alta que ellos, más fuerte, más clara sobre quién era y qué merecía. Y ahora que me di cuenta, dije con una calma que contrastaba con la tormenta que sabía que estaba por desatar, todo va a cambiar. Yasmín fue la primera en intentar recuperar el control de la situación. Se puso de pie bruscamente, sus tacones resonando contra el piso de madera, las lágrimas que había estado cultivando ahora corriendo libremente por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. No puedo escuchar más esto, dijo con voz temblorosa. Vine aquí pensando que tendríamos una conversación madura sobre lo que pasó el viernes, no para ser atacada con acusaciones ridículas. Matías, vámonos. Pero Matías no se movió. Estaba mirando la captura de pantalla en mi teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Sabía que no había manera de explicarla. No había manera de recontextualizarla. Sus propias palabras lo condenaban completamente. Siéntate, Yasmín, dije sin alzar la voz. Porque si te vas ahora, si cualquiera de ustedes sale por esa puerta antes de que termine, habrá consecuencias que ninguno de ustedes quiere enfrentar. Algo en mi tono hizo que se detuviera. Iris finalmente habló por primera vez desde que habían llegado, su voz cargada de desdén apenas contenido. ¿Consecuencias? ¿Qué vas a hacer, Dolores? ¿Dejarnos de hablar? ¿Castigarnos como si fuéramos niños pequeños? Eres la madre de Matías. Esa relación no viene con condiciones. La miré directamente a los ojos, esta mujer que había aceptado mis regalos con sonrisas falsas mientras planeaba cómo extraer más. Esta mujer que había usado a su hija como puente para llegar a mi cartera. Esta mujer que nunca me había considerado nada más que un recurso conveniente. Tienes razón en algo, dije con tranquilidad helada. Ser madre no viene con condiciones. Pero ser cajero automático sí. Y eso es exactamente lo que he sido para ustedes. No una madre. No familia. Sino un medio conveniente para financiar el estilo de vida que no pueden pagar ustedes mismos. Caminé hasta el escritorio en la esquina de la sala y saqué un sobre grande que había preparado esa mañana. Dentro había 3 documentos que había pasado horas redactando con la ayuda de búsquedas en internet y plantillas legales. No eran documentos oficiales todavía, pero servirían para dejar absolutamente claro lo que estaba por hacer. Consecuencias, repetí mientras volvía a mi lugar. Hablemos de eso. Matías, tú estás listado como único beneficiario en mi testamento. En este momento, cuando yo muera, heredarás mi casa, mis ahorros, mi plan de pensión, todo lo que he construido en 61 años de trabajo. Eso suma aproximadamente $320,000. Vi cómo sus ojos se ampliaban ligeramente. Nunca habíamos hablado de números específicos respecto a mi patrimonio. Él sabía que tenía algo, pero probablemente había asumido que ya lo había gastado todo en ellos. La cantidad claramente lo sorprendió. Este documento, dije sacando el primero del sobre, es un borrador de mi nuevo testamento. En él, te he removido como beneficiario. Todo lo que tengo será donado a organizaciones benéficas que trabajan con madres solteras y personas mayores explotadas financieramente. Firmaré la versión oficial con mi abogado mañana por la mañana. El silencio era absoluto. Matías me miraba como si le hubiera abofeteado. Yasmín había dejado de llorar, su rostro ahora pálido y tenso. Iris mantenía su compostura, pero podía ver cómo sus nudillos se habían puesto blancos sobre su bolso. Este segundo documento, continué sacando la siguiente hoja, es una carta dirigida a mi banco instruyéndolos a cerrar la cuenta conjunta que abrí contigo hace 4 años, Matías. Esa cuenta donde depositaba dinero regularmente para tus emergencias.
Hay actualmente $18,000 ahí. Serán transferidos a mi cuenta personal mañana. Mamá, espera. Comenzó Matías, pero levanté mi mano. Y este tercer documento, saqué la última hoja, es una declaración formal estableciendo que a partir de hoy, no proporcionaré ningún tipo de ayuda financiera a ninguno de ustedes. Ni préstamos. Ni regalos. Ni pagos de cuentas. Ni emergencias. Nada. Ustedes son adultos funcionales con empleos y recursos propios. Es hora de que empiecen a vivir dentro de sus propios medios. Yasmín encontró su voz, aunque sonaba estridente y desesperada. Esto es absurdo. No puedes simplemente cortar a tu propia familia por un malentendido. Un malentendido. La palabra salió como un látigo. Yasmín, acabo de mostrarles evidencia escrita de que planearon deliberadamente humillarme en público. Acabo de presentarles un registro detallado de $183,000 que gasté en ustedes mientras me trataban como un recurso desechable. ¿Qué parte de eso es un malentendido? Matías finalmente se puso de pie, su rostro una mezcla de pánico y rabia. Está siendo completamente irracional. Sí, tal vez no hemos sido los más atentos. Sí, tal vez tomamos tu generosidad por sentado. Pero ¿desheredarme? ¿Cortarme financieramente? Eso es cruel, mamá. Eso es vengativo. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Eso es autopreservación. Eso es finalmente valorarme a mí misma tanto como te he valorado a ti. Eso es reconocer que he estado sangrándome financiera y emocionalmente para mantener una relación que solo existe cuando ustedes necesitan algo. Pero somos familia, dijo Matías, y por primera vez escuché algo genuino en su voz. Miedo real. Pérdida real. No puedes simplemente borrarnos de tu vida. No los estoy borrando, dije suavemente. Les estoy ofreciendo una oportunidad de tener una relación real conmigo. Una relación basada en afecto mutuo, en respeto, en querer pasar tiempo juntos porque nos importamos el uno al otro. No porque yo tenga dinero que ustedes quieren. Iris soltó una risa áspera. Qué noble de tu parte. Pero seamos honestas, Dolores. Sin tu dinero, ¿qué razón tendríamos para mantener contacto? No tienes nada más que ofrecer. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Matías y Yasmín se voltearon a mirarla con horror, finalmente entendiendo que había dicho en voz alta lo que todos habían estado pensando, pero ninguno se atrevía a admitir. Iris se dio cuenta de su error demasiado tarde, su rostro enrojeciendo mientras intentaba retractarse. No quise decir eso exactamente. Si lo hiciste, la interrumpí. Y extrañamente, no me dolió. De hecho, sentí algo parecido a la gratitud. Porque finalmente alguien había dicho la verdad en voz alta. Finalmente la farsa había terminado. Y te agradezco por tu honestidad. Porque confirma exactamente lo que necesitaba saber. Me volteé hacia Matías, quien miraba a Iris con algo parecido a la traición en sus ojos. Pero yo sabía la verdad. Él pensaba lo mismo. Simplemente había sido lo suficientemente inteligente como para nunca decirlo en voz alta. Matías, dije con voz firme, voy a darte una opción. Una sola oportunidad de salvar algo de nuestra relación. Pero viene con condiciones muy claras. Él me miró, esperanzado y temeroso al mismo tiempo. Si quieres que yo siga siendo parte de tu vida, si quieres que considere no firmar estos documentos mañana, entonces esto es lo que necesito. Primero, quiero que me devuelvas los $45,000 del enganche de tu apartamento. No todo de una vez. Puedes hacerlo en pagos mensuales de $500 durante los próximos años. Pero quiero un acuerdo firmado, con fechas específicas y consecuencias si no cumples. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. Segundo, quiero que durante los próximos 6 meses, me visites una vez por semana. No para pedirme nada. No para eventos donde termine pagando. Sino para pasar tiempo conmigo. Para tomar café. Para conversar. Para demostrarme que hay algo más en nuestra relación que transacciones financieras. Mamá, yo. No he terminado. Tercero, quiero una disculpa. Una real. No excusas. No justificaciones. Una admisión honesta de que me han tratado mal,
de que me han usado, de que la humillación del viernes fue deliberada y cruel. Y esa disculpa necesita venir de los tres. Aquí. Ahora. Los tres se miraron entre sí. Podía ver el cálculo en sus ojos. Pesando si valía la pena humillarse para mantener acceso a mi dinero. Midiendo cuánto les costaría versus cuánto podían ganar. Y en ese momento, viéndolos evaluar mi valor como si fuera una inversión financiera, supe exactamente qué decisión tomarían. ¿Y si no aceptamos esas condiciones?, preguntó Yasmín, su voz dura ahora, sin rastro de las lágrimas anteriores. Sonreí. No con alegría, sino con la tristeza de finalmente aceptar una verdad dolorosa. Entonces firmaré los documentos mañana. Me mudaré a un apartamento más pequeño y más barato. Venderé esta casa y usaré el dinero para viajar, para vivir, para finalmente hacer todas las cosas que pospuse porque estaba demasiado ocupada financiando sus sueños. Y ustedes seguirán con sus vidas sin acceso a mi cuenta bancaria. Es así de simple. Matías fue el primero en hablar después de un minuto completo de silencio tenso. Su voz sonaba diferente ahora, más calculadora, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla. Mamá, creo que estás teniendo algún tipo de crisis. Tal vez deberías hablar con alguien, un profesional. Este comportamiento no es normal. Las familias no funcionan con contratos y condiciones. No puedes simplemente. No, lo corté con firmeza absoluta. No vas a voltear esto para hacerme parecer la que está loca. No vas a patologizar el hecho de que finalmente establecí límites. Esa es otra táctica de manipulación y ya no funciona conmigo. Yasmín se levantó bruscamente, tomando su bolso. ¿Sabes qué? Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí siendo insultada. Iris, vámonos. Iris se puso de pie también, su rostro una máscara de indignación ofendida. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos hacia la puerta, hablé con una voz que las detuvo en seco. Si salen por esa puerta ahora, si eligen el orgullo sobre la honestidad, quiero que sepan exactamente lo que están eligiendo. Están eligiendo demostrar que tenía razón. Que nunca fui familia para ustedes. Que solo era dinero. Y están eligiendo perder no solo mi apoyo financiero, sino cualquier posibilidad de tener una relación real conmigo en el futuro. Yasmín se dio vuelta, sus ojos brillando con furia apenas contenida. ¿Relación real? ¿Como la que estás mostrando ahora mismo? ¿Chantajeándonos emocionalmente con amenazas financieras? Tú creaste esta dinámica, Dolores. Tú nos acostumbraste a tu generosidad. Y ahora nos culpas por aceptarla. Sus palabras tenían la intención de herirme, de hacerme dudar, de regresarme a mi antiguo patrón de culpa y sumisión. Y tal vez hace una semana hubieran funcionado. Pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Ella nunca admitiría su parte. Nunca aceptaría responsabilidad. Porque en su mente, yo era la culpable por haber sido lo suficientemente tonta como para dejarme usar. Tienes razón en algo, dije tranquilamente. Yo contribuí a esta dinámica. Yo permití que continuara porque tenía miedo de perderte a ti y a Matías. Pero aquí está la diferencia entre nosotras, Yasmín. Yo puedo admitir mi error. Yo puedo reconocer que fallé en establecer límites saludables. ¿Puedes tú admitir que aprovechaste deliberadamente mi debilidad? ¿Puedes reconocer que orquestaste situaciones específicamente diseñadas para extraer dinero de mí? El silencio fue mi respuesta. Yasmín me miró con odio puro, sin disfrazar, y en ese momento vi finalmente quién era realmente. No la nuera educada que había fingido ser durante 6 años, sino alguien que veía a las personas como recursos, como medios para un fin, como cosas que usar y descartar cuando ya no eran útiles. Vámonos, le dijo a Iris, su voz helada. Pero antes de que pudieran moverse, Matías habló. Esperen. Su voz sonaba cansada, derrotada. Seguía sentado en el sillón, mirando sus manos. Solo esperen un momento. Yasmín se volteó hacia él con incredulidad. ¿Matías? ¿No estarás considerando seriamente? Cállate, Yasmín, dijo sin mirarla. Solo cállate por un minuto. El shock en su rostro hubiera sido cómico en otras circunstancias. Claramente no estaba acostumbrada a que su esposo la contradijera. Iris también parecía sorprendida,
sus cejas levantadas mientras observaba a su yerno con nueva atención. Matías finalmente levantó la vista hacia mí. Había algo diferente en sus ojos. No arrepentimiento exactamente. No amor filial. Sino cálculo pragmático. Estaba haciendo las matemáticas en su cabeza. $320,000 de herencia versus su orgullo. Acceso continuo a mi apoyo financiero versus admitir que había estado equivocado. Si hago esto, dijo lentamente. Si acepto tus condiciones, ¿realmente vas a mantener tu palabra? ¿O es solo otra manera de controlarnos? La pregunta reveló tanto sobre cómo me veía. Como alguien manipuladora. Como alguien que usaba el dinero para control. Cuando todo lo que había hecho durante 6 años era dar y dar sin pedir nada a cambio. Pero decidí responder con honestidad. Si cumples las condiciones, si haces los pagos mensuales, si vienes a visitarme genuinamente, si me das una disculpa real y trabajamos en reconstruir una relación basada en respeto mutuo, entonces sí, consideraré no firmar los documentos. Pero Matías, necesitas entender algo. Esto no es control. Es autorrespeto. Es finalmente exigir el mínimo que cualquier persona merece de su familia. Él asintió lentamente, sus ojos aún en el piso. Podía ver la batalla interna jugándose en su rostro. Orgullo versus pragmatismo. Indignación versus necesidad financiera. Y en ese momento comprendí algo fundamental sobre mi hijo. No iba a cambiar porque repentinamente se diera cuenta de que me amaba. No iba a transformarse en el hijo atento y cariñoso que siempre había deseado. Si aceptaba mis condiciones, sería puramente transaccional. Una inversión calculada en mantener acceso a mi dinero. Y sorprendentemente, eso estaba bien. Porque yo también había cambiado. Ya no necesitaba su amor incondicional. Ya no necesitaba sentirme importante en su vida. Lo único que necesitaba era respeto básico y límites claros. Si podía obtener eso, aunque fuera por razones equivocadas, era suficiente para mantener algún tipo de relación. Está bien, dijo finalmente. Acepto tus condiciones. Yasmín soltó un sonido de incredulidad. ¿Qué? Matías, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a dejar que te humille así? $500 mensuales. Continuó ignorándola completamente. Puedo hacer eso. Y vendré a visitarte una vez por semana. Sábados por la tarde te funciona. Los sábados están bien, respondí, sintiendo una mezcla extraña de victoria y tristeza. Pero la disculpa, dijo levantándose del sillón. No puedo hablar por Yasmín o por Iris. Ellas tendrán que decidir eso por sí mismas. Miré a las 2 mujeres paradas junto a la puerta. Yasmín tenía los brazos cruzados, su rostro una máscara de furia contenida. Iris mantenía su compostura superior, pero podía ver la tensión en su mandíbula. No voy a disculparme por nada, dijo Yasmín con voz firme. No hice nada malo. Si Matías quiere arrastrarse y suplicar, es su decisión. Pero yo tengo dignidad. Iris asintió en acuerdo. Esto es absurdo. Una farsa completa. Si mi hija quiere mantener relación contigo, Dolores, tendrá que ser sin mi bendición. Las miré a ambas y sentí algo liberador. Claridad absoluta. Estas mujeres nunca iban a cambiar. Nunca iban a reconocer su papel en la explotación. Nunca iban a verme como algo más que un medio para un fin. Y estaba completamente bien con eso. Porque ya no necesitaba su aprobación o su afecto. Entonces esto es lo que va a pasar, dije con calma final. Matías, comenzarás los pagos el 1 del próximo mes. Tendremos nuestras visitas de sábado, y durante ese tiempo reconstruiremos lo que podamos de nuestra relación. Pero Yasmín e Iris, ustedes ya no son bienvenidas en mi casa. No recibirán nada más de mí. Ni dinero. Ni regalos. Ni siquiera mi presencia en eventos familiares donde ustedes estén. Perfecto, dijo Yasmín con veneno en su voz. No necesito nada de ti de todas formas. Pero ambas sabíamos que era mentira. Ambas sabíamos exactamente cuánto habían dependido de mi generosidad. Y ambas sabíamos que su estilo de vida estaba por cambiar dramáticamente. Las 2 mujeres salieron de mi casa sin mirar atrás. Matías se quedó un momento más, mirándome con una expresión que no pude descifrar completamente.
Nos vemos el sábado, dijo simplemente. Nos vemos el sábado, respondí. Y entonces él también se fue, dejándome sola en mi sala con mis documentos, mis carpetas de evidencia y una sensación de paz que no había sentido en años. La puerta se cerró detrás de Matías y me quedé parada en medio de mi sala, rodeada del silencio más profundo que había experimentado en años. No era el silencio vacío de la soledad. Era el silencio lleno de posibilidad, de espacio recién creado, de una vida que finalmente podía volver a ser mía. Mis piernas temblaban ligeramente, la adrenalina de la confrontación todavía recorriendo mi cuerpo. Me senté en el sofá y por primera vez en 6 años, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio tan profundo que dolía físicamente. Había hecho lo imposible. Había establecido límites con mi propio hijo. Había cortado las cadenas invisibles que me habían mantenido atada a una dinámica destructiva. Había elegido mi dignidad sobre mi miedo al abandono. Y aunque no sabía si Matías realmente cambiaría, aunque no sabía si nuestras visitas de sábado serían genuinas o simplemente otra transacción, había recuperado algo fundamental, mi poder de decisión. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mi teléfono no sonó ni una sola vez. No hubo llamadas de Matías. No hubo mensajes suplicantes de Yasmín. No hubo intentos de Iris de manipularme de regreso a mi antiguo rol. Era como si hubieran desaparecido de mi vida tan completamente como yo había desaparecido de la suya excepto cuando necesitaban dinero. La ironía no se me escapaba. El miércoles fui a ver a mi abogada, una mujer llamada Leti que había manejado la compra de mi casa años atrás. Le mostré los documentos que había preparado y le expliqué la situación con la eficiencia clínica de alguien describiendo un problema de negocios en lugar de una tragedia familiar. Ella escuchó sin juzgar. Tomó notas meticulosas y no hizo ninguna de las preguntas incómodas que temía. No me preguntó si estaba segura. No me sugirió que lo reconsiderara. Simplemente dijo que tendría los documentos oficiales listos para firmar en una semana. Veo esto más seguido de lo que pensarías, comentó mientras organizaba los papeles. Familias que confunden amor con obligación financiera. Hijos adultos que nunca aprendieron a valorar a sus padres más allá de lo que pueden proporcionarles materialmente. Estás haciendo lo correcto al protegerte. Sus palabras me dieron una validación que no sabía que necesitaba. Porque parte de mí todavía cuestionaba si estaba siendo demasiado dura, demasiado extrema, demasiado cruel con mi único hijo. Pero escuchar a alguien externo, alguien profesional y objetivo, decir que estaba haciendo lo correcto, ayudó a silenciar esas dudas persistentes. El viernes por la mañana hice algo que había estado posponiendo durante 3 años. Llamé a una agencia de bienes raíces y puse mi casa en el mercado. Era una casa hermosa, 3 habitaciones, jardín amplio, en un vecindario tranquilo. La había comprado imaginando que Matías traería a sus hijos a visitarme, que tendríamos comidas familiares en el comedor, que las habitaciones extras se llenarían de risas infantiles. Pero esos nietos nunca llegaron. Matías y Yasmín habían decidido hace años que no querían hijos porque interferirían con su estilo de vida. Y las habitaciones extras se habían convertido en espacios vacíos que limpiaba semanalmente sin razón alguna. El agente, un hombre joven llamado Salvador, evaluó la propiedad y me dio una cifra que me sorprendió gratamente. El mercado estaba favorable y mi casa, bien mantenida y en buena ubicación, podría venderse por $240,000, tal vez más. Con ese dinero podría comprar un apartamento pequeño de un dormitorio por aproximadamente $120,000, y me quedarían más de $100,000 para finalmente hacer las cosas que siempre había soñado pero nunca me permití. ¿Tiene algún plan para después de vender?, preguntó Salvador mientras tomaba fotografías. Viajar, respondí, y la palabra se sintió extraña en mi boca. Quiero ir a España. Siempre he querido ver Madrid, Barcelona, los pueblos pequeños en el campo. Mi abuela era española y solía contarme historias sobre su vida allá antes de emigrar. Nunca tuve la oportunidad de ir. ¿Y por qué no lo hizo?, preguntó con genuina curiosidad. La respuesta era simple y complicada al mismo tiempo. Nunca fui porque siempre había algo más importante. La universidad de Matías. Su boda. El enganche de su apartamento. Las renovaciones. Los regalos. Las emergencias que nunca eran realmente emergencias, sino simplemente deseos disfrazados de necesidades.
Había pospuesto mis propios sueños durante décadas para financiar los sueños de otras personas. Porque nunca me di permiso, dije finalmente. Pero eso está cambiando. Esa noche saqué mi computadora y comencé a planear. Busqué vuelos a Madrid. Investigué hoteles pequeños y pintorescos. Leí sobre rutas turísticas, museos, restaurantes locales. Creé un itinerario tentativo de 3 semanas recorriendo España, visitando los lugares que mi abuela había descrito con tanto cariño. El costo total sería aproximadamente $8,000 incluyendo vuelos, hoteles, comidas y actividades. Hace un mes esa cantidad me hubiera parecido imposible de justificar para mí misma. Pero ahora, después de ver la lista de $183,000 que había gastado en otros, $8,000 para mi propio sueño parecía no solo razonable sino largamente merecido. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. A las 2 de la tarde escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Matías bajarse, solo, sin Yasmín. Había mantenido su palabra al menos en eso. Respiré profundo, preparándome para nuestra primera visita bajo estas nuevas condiciones, sin saber qué esperar. Abrí la puerta antes de que tocara. Se veía incómodo, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada directa. No llevaba ningún regalo, ninguna ofrenda de paz, lo cual de alguna manera apreciaba. Significaba que tal vez entendía que esto no se trataba de gestos superficiales. «Hola mamá», dijo suavemente. «Hola Matías. Pasa». Entró y se sentó en el mismo sillón donde había estado durante la confrontación. Yo me senté frente a él con una taza de café que había preparado, sin ofrecerle una a él. Pequeño recordatorio de que las cosas habían cambiado, de que ya no era mi trabajo anticipar y satisfacer sus necesidades. «¿Cómo has estado?», preguntó con evidente incomodidad. «Bien. Muy bien, en realidad. Puse la casa en venta». Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque es demasiado grande para mí sola. Porque necesito liquidez para hacer las cosas que he estado posponiendo. Porque ya no tiene sentido mantener una casa familiar cuando no tengo familia que la visite». Las palabras claramente lo hirieron, pero no retrocedí. Eran verdad y él necesitaba escucharlas. «¿A dónde vas a ir?» «Compraré un apartamento pequeño. Y voy a viajar a España en 2 meses. 3 semanas recorriendo el país. Es algo que siempre quise hacer». Él asintió lentamente, procesando la información. Podía ver la confusión en su rostro. Su madre, quien siempre había estado disponible, predecible, estacionaria, de repente estaba haciendo planes que no lo incluían. Estaba tomando decisiones importantes sin consultarlo. Estaba viviendo para sí misma. «Yasmín está furiosa», dijo después de un largo silencio. «No me sorprende. Dice que eres manipuladora, que estás jugando a la víctima para controlarnos. ¿Y tú qué piensas?» La pregunta lo tomó desprevenido. Se quedó callado por un momento, sus ojos finalmente encontrando los míos. «Creo», dijo lentamente, «que tal vez no me di cuenta de cuánto te estábamos usando. O tal vez sí me di cuenta y simplemente no me importó porque era conveniente. No sé cuál es peor». Era la cosa más honesta que me había dicho en años. No era una disculpa completa, pero era un inicio. Un reconocimiento, aunque limitado, de que las cosas no habían estado bien. «Lo segundo es peor», dije suavemente. «Porque significa que conscientemente elegiste lastimarme por conveniencia. Pero el hecho de que puedas admitirlo ahora significa que tal vez, solo tal vez, podemos construir algo real de las ruinas». Pasamos las siguientes 2 horas hablando de verdad por primera vez en años. No sobre dinero. No sobre lo que necesitaba o quería. Sino sobre su trabajo, mis planes, las cosas pequeñas de la vida diaria que las familias normales comparten. No fue perfecto. Hubo silencios incómodos y momentos tensos. Pero fue genuino de una manera que nuestras interacciones nunca habían sido antes. Cuando se fue prometió regresar el próximo sábado. Y mientras veía su auto alejarse, me di cuenta de que por primera vez no me importaba si cumplía su promesa o no. Había recuperado algo más valioso que su presencia. Había recuperado mi libertad. 6 meses después, estaba parada en la terraza de un pequeño apartamento en el barrio de Salamanca en Madrid,
tomando mi café matutino mientras observaba la ciudad despertar bajo el sol dorado de septiembre. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de abajo y podía escuchar el murmullo distante de conversaciones en español mezclándose con el sonido de los autos pasando por las calles adoquinadas. Era mi última mañana en España después de 3 semanas recorriendo el país que mi abuela tanto amaba, y me sentía más viva de lo que me había sentido en décadas. Había visitado la Sagrada Familia en Barcelona y lloré frente a su belleza imposible. Había caminado por las calles estrechas de Toledo, donde cada esquina parecía guardar siglos de historia. Había comido paella en Valencia preparada por una anciana que me recordaba a mi abuela. Había bailado flamenco torpemente en Sevilla con un grupo de turistas que se convirtieron en amigos temporales. Había gastado $8.200 en 3 semanas de libertad absoluta, y no me arrepentía de ni un centavo. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Matías. Había mantenido su palabra durante estos 6 meses de manera sorprendente. Visitaba cada sábado sin falta. Los primeros encuentros habían sido tensos y superficiales, conversaciones cuidadosas donde ambos pisábamos con cuidado alrededor de los temas delicados. Pero gradualmente algo había comenzado a cambiar. Pequeños momentos de conexión genuina. Risas ocasionales. Conversaciones sobre libros, películas, recuerdos de cuando era niño. No era la relación madre-hijo ideal que alguna vez soñé, pero era real de una manera que nunca había sido antes. Hola mamá, su voz sonaba clara a través de la línea. ¿Cómo está España? Hermosa. Absolutamente hermosa. Ojalá pudieras ver esto. La próxima vez tal vez pueda acompañarte. Si me invitas. La sugerencia me sorprendió. Hace 6 meses hubiera saltado ante la oportunidad, hubiera ofrecido pagar su viaje completo, hubiera reorganizado todos mis planes para acomodarlo. Pero ahora simplemente sonreí. Tal vez. Si ahorras para tu propio boleto. Hubo una pausa breve y luego una risa genuina. Justo. Supongo que me lo merecía. ¿Cómo van los pagos?, pregunté. No porque necesitara el dinero desesperadamente, sino porque necesitaba saber que él estaba comprometido. He hecho los 6 pagos completos. $500 cada mes, exactamente como acordamos. 36 meses más y habremos terminado. 36 meses más. 3 años de pagos mensuales que lo mantendrían conectado a mí, que le recordarían constantemente el costo real de lo que había hecho. Algunos podrían pensar que era cruel, pero yo lo veía como consecuencia natural. Como responsabilidad. Bien. Te veo el sábado cuando regrese entonces. Espéralo. Y mamá, gracias por enviarme esas fotos. Se ve que realmente lo estás disfrutando. Colgamos y me quedé mirando mi teléfono pensando en lo mucho que había cambiado en medio año. Mi casa se había vendido en solo 6 semanas por $252.000, 12.000 más de lo esperado. Compré un apartamento moderno de un dormitorio por $115.000 en un edificio con seguridad y amenidades que nunca había podido justificar para mí misma antes. El resto del dinero estaba invertido de manera segura, generando intereses modestos pero constantes que complementaban mi pensión. Yasmín había intentado contactarme exactamente una vez, 2 meses después de nuestra confrontación. Un mensaje de texto corto: necesitamos hablar sobre tu comportamiento irracional. Lo borré sin responder. No había nada que discutir. Ella había tomado su decisión aquella noche en mi sala, cuando eligió su orgullo sobre cualquier posibilidad de relación genuina. Iris tampoco había intentado comunicarse, lo cual era predecible. Nunca había querido nada de mí excepto mi dinero, y sin acceso a eso, yo simplemente dejaba de existir para ella. Lo más interesante había sido observar cómo su estilo de vida comenzó a cambiar sin mi apoyo financiero. A través de las menciones ocasionales de Matías durante nuestras visitas, me enteré de que habían tenido que vender el auto de lujo de Yasmín y reemplazarlo con algo más modesto. Que habían cancelado su membresía al club de golf exclusivo. Que Iris había tenido que posponer la cirugía estética que quería porque ya no tenía a nadie que se la financiara. No sentí satisfacción maliciosa al escuchar estas cosas. Solo una confirmación tranquila de que había estado sosteniendo un castillo de naipes financiero que inevitablemente se derrumbaría sin mí. Matías también había tenido que hacer ajustes. Sin acceso a mi cuenta bancaria de emergencia, sin la posibilidad de llamarme cuando se quedaba corto de dinero, había tenido que aprender a presupuestar adecuadamente.
Había comenzado a llevar su almuerzo al trabajo en lugar de comer fuera todos los días. Había comenzado a considerar cuidadosamente sus compras en lugar de simplemente cargarlas a su tarjeta de crédito, sabiendo que mamá estaría ahí si las cosas se ponían difíciles. En otras palabras, había comenzado a actuar como el adulto de 35 años que era. Regresé a casa 2 días después, bronceada y renovada de una manera que iba mucho más allá de lo físico. El apartamento nuevo se sentía perfecto. Compacto pero acogedor. Fácil de mantener. Mío de una manera que la casa grande nunca había sido porque siempre la había visto como un espacio familiar que estaba esperando llenarse de gente que nunca llegó. El primer sábado después de mi regreso, Matías apareció puntualmente a las 2. Trajo café de mi cafetería favorita, un gesto pequeño que apreciaba porque significaba que había prestado atención, que se había molestado en recordar algo que me gustaba. El apartamento se ve bien, comentó mirando alrededor. Mucho más manejable que la casa. Se siente como mío, respondí simplemente. Nos sentamos en mi nuevo sofá, más pequeño pero más cómodo que el anterior, y le mostré cientos de fotos de España en mi teléfono. Él escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas sobre los lugares, los restaurantes, las personas que conocí. Y en algún momento durante esa tarde, me di cuenta de que lo que habíamos construido en estos 6 meses, aunque imperfecto, era más valioso que los 6 años anteriores combinados. Porque ahora cuando estábamos juntos, era porque elegíamos estarlo. No porque él necesitara algo. No porque yo tuviera miedo de quedarme sola. Sino porque habíamos comenzado, lenta y dolorosamente, a reconstruir una relación basada en respeto mutuo en lugar de transacciones financieras. Hay algo que necesito decirte, dijo Matías después de un largo silencio cómodo. Algo que debería haber dicho hace meses. Lo miré, esperando. Lamento haberte tratado como lo hice. Lamento haber confundido tu amor con una obligación de financiarme. Lamento la humillación en el restaurante. Lamento todos los años que te hice sentir invisible excepto cuando te necesitaba para algo. Hizo una pausa, sus ojos finalmente encontrando los míos. Y lamento que te haya tomado perder acceso a tu dinero para que yo comenzara a verte realmente como mi madre y no como mi banco personal. No era la disculpa perfecta. Todavía había un elemento transaccional en su cambio de comportamiento. Pero era honesta de una manera brutal que respetaba. Y más importante, venía acompañada de acciones consistentes durante 6 meses que demostraban que al menos estaba intentando cambiar. Gracias por decir eso, respondí suavemente. Y te perdono. Pero Matías, necesitas entender que las cosas nunca volverán a ser como eran antes. No porque esté castigándote, sino porque aprendí a valorarme a mí misma de una manera que nunca había hecho. Asintió con comprensión. Lo sé. Y honestamente, creo que esto es mejor. Para ambos. Pasamos el resto de la tarde conversando sobre mis planes futuros. Le conté sobre la clase de pintura que quería tomar. Sobre el grupo de lectura al que me había unido. Sobre la posibilidad de hacer voluntariado en el hospital donde había trabajado durante tantos años. Le conté sobre una vida que estaba construyendo para mí misma que no giraba alrededor de ser útil a otras personas. Cuando se fue esa tarde, me quedé en mi apartamento rodeada de silencio. Pero no era el silencio vacío de la soledad que alguna vez temí. Era el silencio lleno de paz que viene cuando finalmente te das cuenta de que no necesitas a nadie más para sentirte completa. Era el silencio de una mujer de 61 años que había pasado décadas viviendo para otros y finalmente había aprendido a vivir para sí misma. Mi teléfono sonó una última vez esa noche. Un mensaje de texto de Matías. Gracias por no rendirte conmigo completamente. Te veo el próximo sábado. Sonreí y puse el teléfono en silencio. Mañana volvería a sonar el mundo con sus demandas y expectativas. Pero esta noche, en mi apartamento perfecto con mis recuerdos de España todavía frescos y mi futuro finalmente mío otra vez, dejé que el silencio me envolviera como un abrazo. Porque había aprendido la lección más importante de todas. El silencio no es abandono. A veces, el silencio es simplemente paz. Y la paz, descubrí, vale mucho más que $9,800. Vale todo.